Bienvenidos a TECON 2023. Esta es la 19ª jornada de actualidad en comunicaciones. Hoy estamos con el doctor Claudio Righetti con el tema inteligencia artificial. El doctor Righetti es doctor en ciencias de la computación, ingeniero electrónico en la UTN, con más de 30 años en experiencia en la industria de las telecomunicaciones y el ámbito académico. Actualmente se desempeña en Telecom Argentina y como profesor en la Universidad de Buenos Aires. Agradezco, digamos, ante todo, digamos, el auspicio de Telecom Argentina, adhieren CIEC, el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, Telesoluciones y agradecerle también la organización de la CEU, la Secretaría de Extensión Universitaria, al Laboratorio de Comunicaciones y al Departamento de Electrónica de la UTN-FRC. Bueno, doctor, le cedo el paso, digamos, a este. Hola, buenas tardes. Luis, ¿me escuchan bien, no? Sí. Sí, ahí está bien, sí. Hacía tiempo que no daba una charla virtual, la última fue en medio de la pandemia. Agradezco la invitación y empezamos directamente. Probablemente la cuenta que yo tengo de Zoom, porque tengo tantas cuentas, se corta a los 40 minutos, con lo cual me voy a volver a unir, Luis nos va a volver a habilitar y ahí va a quedar el espacio de preguntas, si le parece. Bueno, sí. Si están de acuerdo. Así, doctor, sí. Sí. Nada, la idea de esta charla, un poco de inteligencia artificial, es relacionarla fundamentalmente con el laboratorio de comunicaciones, con las comunicaciones. Vamos a hacer la agenda para hoy, básicamente es esta, de un poco los antecedentes históricos, de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, y el tema que más está relacionado con las comunicaciones, que es IOPS y redes autónomas, contarle un poco que esto no es ciencia ficción, a veces en algunas charlas hace un par de años decía eso, que esto es cosa que aplicamos, muchas de estas cuestiones de aprendizaje automático, inteligencia artificial, la estamos aplicando en Telecom, fundamentalmente en el ámbito, en mi caso, en el ámbito de las redes y servicios, ¿sí? Obviamente hay otros grupos que hacen ciencia de los datos y más aplicado a cuestiones de marketing, de campañas comerciales, etc. Y el objetivo de esta charla es un poco responder algunas preguntas. Y era la telefonía, ¿no? Allá por hace 100 años, y siempre tomo a Karl Erlang como un poco, no sé si decir hoy diríamos el padre de la ciencia de los datos en las comunicaciones, porque fue gracias a su trabajo que se desarrolló todo un ámbito, toda una disciplina para poder diseñar las centrales telefónicas de aquella época y a lo largo de 50 o 60 años. Simplemente mostrar esto, muchas veces quería mostrar que no es nuevo en comunicación el tema de ciencia de los datos. Otra cuestión que tal vez se lo respondan al final de las charlas, porque mucha gente ahora con esto de ChatGPT, los modelos de lenguaje de gran escala, entra esta pregunta que se hacía Alan Turing. Mi formación de computación es un poco el Claudio Shannon de la computación, y se preguntaba, ¿pueden las máquinas pensar? Y acá ya, normalmente, para el laboratorio de comunicaciones creo que es fundamental recordarlo, no solo por su famosa expresión, teoría matemática de las comunicaciones, sino porque participó
de un primer proyecto allá por el verano del 59, junto a grandes investigadores, hablando de inteligencia artificial. Le pusieron inteligencia artificial por ponerle un nombre simplemente. Los seres humanos buscamos siempre analogías, ¿no? Y otro tema que uno no lo asocia, por lo menos no lo asocié cuando estudié electrónica, yo hice comunicaciones también, no asociaba a Shannon con el machine learning. De hecho, ahí hay un video dando vuelta de una máquina de aprendizaje automática hecha con relé, y otra de las cosas hoy fundacional para ChatGPT, etcétera, es todo el modelado de lenguaje que Shannon realizó en 1948. Quería rescatar un poco esos papers, esos trabajos que están disponibles de la gente que ha hecho fundación de todo esto. Y de vuelta, acá tomo un libro al azar del 73 de Información y Teoría de las Comunicaciones, y ahí aparece que ya se utilizaba aprendizaje no supervisado. No es un tema nuevo en comunicaciones, la inteligencia artificial. Obviamente, en el 73 la cantidad de datos disponible, la capacidad de cómputo, etcétera, no es la que tenemos hoy, pero los conceptos teóricos, o resolver eso con mucho esfuerzo, ya se aplicaban en aquella época. Nada, hoy es todo un track en las principales revistas científicas e industriales de las comunicaciones, el tema de inteligencia artificial. 5G está íntimamente ligado a la inteligencia artificial desde dos puntos de vista. Un punto de vista es como algo complementario, como la suma del ecosistema del 5G, junto con la inteligencia artificial, que algunos dicen que va a generar la cuarta revolución industrial, y la otra es la inteligencia artificial necesaria para operar las redes 5G y las redes futuras. Preguntaba hace un par de años, no mucho, 4, ¿pueden las redes del futuro sobrevivir sin inteligencia artificial? Esas son las dos preguntas fundamentales. ¿Pueden las máquinas pensar y pueden las redes del futuro sobrevivir sin inteligencia artificial? Que espero que en esta charla breve e informal se puedan responder cuando terminemos. Perdón, como siempre me está faltando el training de... algunas definiciones. Las definiciones son como las que quieran buscar o encontrar, ¿no? Hay cientos de definiciones de inteligencia artificial, después voy a afinar con alguna. Podríamos decir que es una rama de las ciencias de la computación, donde mediante un software, un algoritmo, un programa, y lo pongo entre comillas, puede sentir, razonar, actuar y adaptarse, ¿no? El aprendizaje automático es un subcampo y termina siendo algoritmos cuyo desempeño mejora a medida que son entrenados con más datos. Esta parte es fundamental. Y el aprendizaje profundo es un subconjunto de todo esto, que ahora vamos a ver un poquito cuál es la idea. De vuelta, la idea que yo pretendo acá no es un curso, simplemente que queden algunas ideas dando vuelta para que ustedes tengan el contexto de cómo aplica en nuestro trabajo de día a día todo esto. Una visión que a mí al menos me gusta mucho
es cuál es la diferencia entre un programa tradicional y el aprendizaje automático. Nada, yo tengo un modelo, que es un modelo hecho a mano, para decirlo de alguna manera, un modelo determinístico, que cuando pongo datos, obtengo un resultado. O sea, un simple algoritmo. A lo largo de nuestra carrera hemos visto cientos de algoritmos, pero acá el aprendizaje automático, la idea es tener datos. Yo tengo una expectativa. ¿A qué llamo una expectativa acá? ¿Qué sé yo? Que el modelo, voy a decir algo muy sencillo, ¿no? El modelo sea simplemente una regresión lineal. Y entonces lo que hace el software, el algoritmo, es encontrar, por ejemplo, los pesos de la función lineal, los coeficientes. Y a partir de ahí se genera un modelo entrenado con datos. Esa es la diferencia, no definido a priori, en forma determinística, y cuando le pongo nuevos datos, distintos a los anteriores, obtengo un resultado. Una definición algorítmica de la inteligencia artificial es la construcción de un modelo estadístico basado en ese conjunto de datos, ¿sí? Y de nuevo, acá ustedes me dirán, pero ¿cuál es la diferencia, Claudio, entre lo que estudiamos en estadística, lo que vimos en métodos numéricos, etcétera, etcétera? De vuelta, la diferencia es que estoy constantemente ajustando, constantemente no, trabajando con mi modelo en forma constante con datos. De vuelta, antes de una regresión lineal también yo tomaba un conjunto de datos y aproximaba. Acá ese proceso es iterativo, hay funciones de optimización, pero durante largo tiempo hubo discusiones entre la gente de estadística y la gente de aprendizaje automático diciendo son las mismas cosas. Nada, ya no es lo mismo. Ahora todo, les pido disculpas, pero ando resfriado acá en Buenos Aires, el frío nos está alterando un poco el resfrío, ¿no? A varios gripes. De vuelta, acá la gran diferencia entre muchas cosas que se hacían antes y podemos hacer ahora es, aumentó el volumen de datos disponibles. Y como todos sabemos, la capacidad de cómputo aumentó notablemente. Hay alguna, simplemente como para tener un entorno, ¿no? Hay algunos tipos de algoritmos básicos, hay muchos más, ¿sí? La clasificación más común es clasificarlo entre supervisados y no supervisados. ¿Y qué significa eso? Que los supervisados normalmente hay una persona que está etiquetando los datos. ¿Y qué significa etiquetar los datos? ¿Qué sé yo? Tengo 10.000 imágenes y esas 10.000 imágenes yo quiero distinguir perros de gatos que hay. Entonces, manualmente alguien etiqueta perro-gato y después con esos datos se entrena un modelo. Los no supervisados no se etiquetan y tratan de encontrar estructuras subyacentes. ¿Qué significa estructura subyacente? Que un conjunto de datos representado en un conjunto, por ejemplo, en un par de ejes XY, ver cómo se agrupan y si a través de ese agrupamiento puedo sacar alguna conclusión. Eso es una típica técnica de clustering que de vuelta en estadística se usa hace tiempo, ¿no? Por último, no digo los menos usados, pero los que menos se tocan dan
es lo que se llaman aprendizaje por refuerzo, donde hay un agente de software, después vamos a ver qué es un agente rápidamente, que acá lo que hace no es minimizar algún error, por ejemplo, en el supervisado, se busca minimizar el error del modelo, sino acá se busca maximizar, buscar un camino, por ejemplo, con alguna recompensa. Ese es el concepto. Me cuesta volver a esto del Zoom porque no es interactivo, pero bueno, bueno, ahora después cuando hago el corte y vuelvo, damos lugar a las preguntas y a lo que falte para terminar. Recordar que los datos se generan simplemente para que tengamos una idea, ¿no? Un autónomo se estima que iba a generar para el 2020 4.000 gigabytes, ¿no? Por día. Pero una frase que me quedó dando vuelta, esto que los datos van a producir estos cambios sociales y obviamente económicos que se dan pocas veces en un siglo. Esto fue una charla del CEO de Intel hace 5 años. Y realmente fue visionario cuando la dijo. Más hoy, que el tema de la inteligencia artificial está en todos los medios, ¿no? Explotó. Se produjo una explosión. Es como Internet. En Internet había todo un trabajo previo y hubo un momento de explosión, que fue el año 2000, ¿no? Aproximadamente. Mi punto de vista es que el 2023 es el año de la explosión similar a la de Internet que sucedió en el 2000. Si bien hay todo un trabajo previo antes, muy grande. Esto es una regla, lo dibujó alguien de mi equipo, ¿no? A ver, acá hay algo en el chat, a ver. Nada. Tal vez lo conozcan, tal vez no, pero es una regla que siempre tenemos en cuenta, que los datos, si los metemos así como nada, o sea, sin hacer todo un análisis, un procesamiento, etcétera, sacamos basura. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. A continuación voy a dar otra definición de inteligencia artificial. Esta nos suena más porque está relacionado más con la ingeniería y más con la parte de sistemas de control. y es que ver la inteligencia artificial como un sistema realimentado. Peter Norvig es un famoso estudioso de la inteligencia artificial y en su libro sobre inteligencia artificial, que es una especie de libro fundamental que se estudia en muchos lugares, hace esta interpretación, ¿no? Agentes, después lo vamos a volver a ver, agentes que están recibiendo señales mediante un algoritmo, producen algún cambio en el mundo real. Esto es como un sistema de control. ¿Y por qué? Me podrán decir, estuviste definiéndolo de otra manera y ahora lo metés así. Porque lo guardo para después, para lo que venimos después, ¿no? Porque uno busca siempre los marcos de trabajo que se adecúen más a lo que uno está haciendo, ¿no? Acá, básicamente, la gente, cualquier cosa capaz de percibir su entorno, ¿no? Recibir entradas, procesar esas percepciones y actuar en su entorno, ¿no? Proporcionando salidas. Alguien podría decir, bueno, ¿y cómo tomo la decisión? Y la tomo con un algoritmo. Ahora, esa decisión
tiene una racionalidad, tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que piensa, nada. Otra, un poco así, otra forma de ver la clasificación es acá, ¿sí? La inteligencia artificial como reconocimiento de voz, reconocimiento visual, procesamiento de texto, análisis de empatía, la robótica. Y ahí el subconjunto, ¿no? Que están los algoritmos de aprendizaje automático que me permiten predecir y explicar algunos fenómenos. Obviamente, todo esto montado en algoritmos y datos. Todo proceso de aprendizaje automático tiene fundamental obtener los datos, limpiar, preparar y manipular los datos, entrenar un modelo, testear esos datos y mejorar el modelo. Estos pasos son típicos de un proceso de Machine Learning. Y para que tengan una idea, a ver, esto no es libro, es el trabajo día a día. Nosotros trabajamos muchísimo con datos que vienen de la red, de distintos dispositivos de las redes. Primero, obtener esos datos, después prepararlos, manipularlos, buscar cuáles son las variables que posiblemente expliquen el fenómeno. Se llaman variables explicativas. En inglés le dicen los features, ¿no? Después entrenar el modelo, hasta el momento de entrenar el modelo, a los científicos de datos les gusta mucho entrenar el modelo y no les gusta el paso 1 y 2, porque son los pasos más tediosos, que llevan entre un 70 y un 80%, un 70 por ahí, por ciento de todo el proceso, ¿no? De generar un modelo de Machine Learning. No podemos, esto es como, voy tocando temitas, la idea básica, ¿no? No podemos, dentro de esta clasificación, olvidarnos de las redes neuronales. Las redes neuronales, de vuelta, es por analogía, ¿no? Allá por los 50, más o menos, se buscaba hacer electrónicamente un dispositivo que emulara una neurona, y de ahí quedó la palabra redes neuronales. Pero si uno va al fondo, bien al fondo, el funcionamiento de una red neuronal artificial no es el mismo que las redes neuronales de nuestro cerebro. Pero bueno, quedó. Acá trato de no apurarme y dejar en claro algo que en realidad está en uno de los libros ahí, Aprendizaje Automático en 100 páginas, ¿no? Inteligencia artificial no es inteligencia y aprendizaje automático no es aprendizaje. Eso tiene que quedarnos muy claro. Por eso muchas veces uno dice, entrenamos el modelo, ¿no? No que le estamos enseñando, lo entrenamos. Bueno, ¿entrenar qué es? Enseñar. Bueno, son, a ver, la palabra Machine Learning se acuñó en el año 60, 59, 60, para atraer talentos de programación en IBM, por una cuestión de marketing, que nos quede claro eso también. Bien, la red neuronal, básicamente, es eso, son una combinación de compuertas, podríamos decir, llamadas capas ocultas, una capa de entrada, una capa de salida, y el entrenamiento, ahora rápidamente voy a decir de qué se trata, muy rápidamente. Obviamente, el concepto es que sea la idea básica, que las redes neuronales tienen un comportamiento donde, si bien esas líneas, ahora voy a poner, esas líneas que están viendo ahí representan
transformaciones matemáticas. ¿Transformaciones matemáticas de qué tipo? Funciones lineales, son funciones lineales. Funciones lineales que tendrán un cierto peso, ¿no? Esos pesos de cada función lineal va a esa unidad o neurona, que son funciones alineales. En última instancia, la red neuronal es una combinación de funciones lineales y de alinealidades puestas en capas ocultas. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien que crea un modelo? Y definir qué tipo, por ejemplo, de función lineal va a usar. ¿Qué largo tiene eso? ¿Qué ancho tiene? ¿No? Cantidad de neuronas, cantidad de capas. Hay una tasa, que no lo vamos a ver acá, que se llama tasa de aprendizaje, y eso se lo llama hiperparámetros de una red neuronal. Los parámetros son fundamentalmente, lo digo sencillo, en esa función lineal, hallar los pesos, coeficientes, ¿no? Son dos formas, en Machine Learning se llaman pesos, en matemáticas lo llamamos regresión lineal, ¿no? Coeficientes, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto, lo que me está generando, ustedes me podrían decir, bueno, ¿y esto cómo aprende? Bueno, tiene un algoritmo que se llama de backpropagation, ir hacia atrás, que uno lo va ejecutando n veces hasta que entrena el modelo. ¿Y qué hace este algoritmo? Darle pesos a cada una de estas funciones, porque esto no lo pongo acá, pero todo esto se transforma en matrices. Acuérdense de álgebra lineal. Prácticamente yo les diría que el 80% de los algoritmos que se usan en las redes neuronales necesitamos conocimientos de álgebra lineal. Obviamente ayer hablaba en la facultad con algunos de los chicos y decían, sí, bueno, en álgebra una matriz más de 2×2, 3×3, hacer la traspuesta no lo hacemos. Acá esto tiene tamaños imposibles de ejecutar a mano. Obviamente, por suerte, existen cientos de librerías que hacen eso por nosotros. Y el aprendizaje profundo y el machine learning, yo les decía que en los algoritmos de aprendizaje automático había que hacer a mano la extracción de cuáles podrían ser las variables explicativas. ¿Qué significan las variables explicativas? Los estadísticos usan mucho esa palabra. Son los features que se habla en inglés en Machine Learning, y son los que me permiten decir, esta variable, qué sé yo, quiero predecir el pronóstico del tiempo y tengo n variables. ¿Cuáles podrían ser las n variables? Velocidad del tiempo, velocidad del viento, humedad, temperatura, etcétera, etcétera. Tengo datos de todo un año sobre, no sé, 10 variables del clima, y lo que tengo que hacer en un algoritmo de Machine Learning, tratar de buscar mediante prueba y error, y esto hay que entenderlo también, hay mucho de prueba y error, cuáles son las variables que me explican el modelo. En este caso dice que es un auto o no es un auto, la imagen que está analizando. En Deep Learning sucede como una cosa mágica,
permítanme decirlo así, que el algoritmo, a medida que se va ejecutando, de vuelta, el algoritmo es multiplicación de matrices, es minimizar un error y que se ajuste al modelo. Y en forma automática, entre comillas, llega a un posible modelo donde las variables explicativas más importantes o las que más influyen en el pronóstico de tiempo en la función lineal tiene mayor peso. Obviamente, bueno, podemos hablar mucho más de esto, pero se nos va a ir el tiempo. Quiero dejar acá asentado cuáles son las principales diferencias, al menos que les quede esta idea. No puedo, es fundamental, y esto es como, creo que la principal conclusión, todo lo que es aprendizaje automático, incluyendo el deep learning, es matemáticas, es estadística, matemáticas, le diría álgebra lineal, la que vimos en primer año. Obviamente programación más arte. Esto es importante. Arte, ¿qué significa? Se consigue con la experiencia, con leer la experiencia de otras personas. ¿Por qué? Porque, como dije antes, si bien no tengo tiempo de dar un ejemplo, acá hay mucho de prueba y error. Que eso por ahí a un matemático le causa escozor. Pero en el mundo del machine learning, esto es así, ¿no? En el mundo de la ingeniería también tenemos muchos casos de prueba y error. No quería dejar, y el tiempo se está haciendo tirano, pero no quería dejar de nombrar qué es esto ahora que ha explotado tanto los modelos generativos, ¿no? Los modelos generativos son aquellos que, usando nuevamente algoritmos, diferentes tipos de algoritmos, muchos de estos algoritmos vienen del procesamiento de imágenes, del procesamiento de imágenes, y redes neuronales de muy gran escala me generan un contenido, entre comillas, original, a partir de un montón de datos. El procesamiento natural del lenguaje, que es otro campo del aprendizaje automático, se ocupa de modelos y de la lingüística, ¿no? Pero hay un modelo del lenguaje que determina la probabilidad de ocurrencia de las palabras. Y acá hay algo que con el apuro no rescaté de Shannon también. Él hizo, y lo dice en la transparencia, después la voy a compartir, él dice, ya en 1948, hace todo un estudio de las probabilidades de ocurrencia de algo de las palabras, y más que palabras, de lo que se llama tokens. Y el token hoy se ha transformado en una palabra de uso común con ChatGPT, ¿no? Porque en realidad decimos, no le damos palabras, no escribimos palabras, si no soporta tantos tokens. Simplemente, esto ya es una cuestión muy académica, pero las primeras redes neuronales se llamaban recurrentes. Esto del procesamiento natural del lenguaje hace años que se viene haciendo, pero se produce una explosión cuando hay un modelo de red neuronal llamado Transformer, publicado por Google en el año 2017, donde se le ingresa a estas redes neuronales inmensas
con un modelo llamado transformador, transformer, se le ingresa todo lo que está en Wikipedia, todo lo que está en Red Hat, programas de software, repositorios, etcétera, etcétera, con un gran volumen increíble de datos. Es importante destacar que, como bien dice ahí, cuando uno hace una pregunta, está buscando una cadena de palabras y qué palabra sigue mejor a la otra. De vuelta, ahí dice, en esencia está proporcionando una respuesta de sentido común. Ponele, le pongo. Ponele, ¿por qué? Porque falta el sentido común en estos sistemas, ¿no? A nosotros nos parece que lo que nos responde tiene sentido común, pero llega un momento que podemos hacer que nos diga cualquier cosa. ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Bien, acá surgen los modelos de gran escala, que una forma, existen un montón, hay una guerra hoy entre Meta, que es Facebook, Google, Amazon y Microsoft, que tiene ChatGPT, buscando estos modelos de lenguaje de gran escala, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que los está usando. Simplemente para, digo uno nada más, GPT-3, que es el anterior, tiene 175.000 millones de parámetros. ¿Los parámetros cuáles eran? Eran los pesos de las funciones lineales, para decirlo de alguna manera, de esa red neuronal. ¿Sí? Aparentemente, GPT-4 tendría mil millones de parámetros, o sea, una barbaridad. ¿Esto cuándo empieza? Más o menos cuando la gente de OpenAI toma el paper de Google, de Transformer, y lanza GPT-3 en el 2020. Simplemente acá le dejo la presentación que se desata toda una carrera. Ahí hay distintos modelos de gran escala. Y quiero resaltar en esto simplemente que en el caso de un modelo de 175.000 millones de parámetros por cada token, que vuelvo a repetir que es una palabra o parte de una palabra, se necesita ejecutar 175.000 millones de cálculos cada vez. Esto ahí está el paper, donde, o sea, no. De vuelta, al fin, espero que tengan preguntas, obviamente, pero se van a quedar con muchas preguntas, pero quiero que vean que todo esto, estos modelos, la capacidad de cómputo que tiene es impresionante, que requiere, ¿no? Nada, pero esto no tiene sentido en común. Una de las cosas que no tiene es sentido común estos sistemas. Todos los sistemas que yo he hablado. Por ahí de ChatGPT hablé más en profundidad por una cuestión de qué es lo que está hoy dándole al día. Y ahora vayamos bajando un poquito a tierra todo esto. Yo entiendo, a ver, de vuelta, todo esto es como una suerte de marco de referencia. Y se me trabó la máquina, ahí está. Yo no sé si, a ver, ahí lo tengo a Gustavo, a César Gustavo. No sé si voy muy rápido, César. Tengo la voz hoy media, el resfrío me está activando, pero no sé si alguna vez han oído hablar del plano del conocimiento.
Es difícil. Bueno, después lo discutimos, tal vez, y ustedes dirán, pero Claudio, ¿de qué me habla? Nosotros somos el laboratorio de comunicaciones de la UTN de Córdoba. No me vengas con filosofía, ¿no? Me podrán decir. Recuerden que y el plano del conocimiento, vamos a tratar de definirlo ahora rápidamente, es muy sencillo de definir. El problema es cómo implementarlo. Ahora vamos. Redes definidas por software, yo no sé si lo habrán escuchado, supongo que sí. Si no lo escucharon hablar, una arquitectura tradicional, por ejemplo, de routers, hay un plano que se llama de control y un plano de datos que están íntimamente ligados. Hoy por hoy, con la softwareización de las redes, se busca que ese campo de control y ese campo de datos, perdón, esa capa de control, el campo de datos, estén desacoplados. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿hacia dónde tiende la industria de las telecomunicaciones? Hacia la softwareización de la mayor cantidad de componentes. Pero Claudio, existe el software, qué sé yo, router siempre tuvo software. Sí, es verdad, siempre tuvo software y un hardware dedicado. Lo que buscamos en la softwareización es usar una PC común, para decirlo de alguna manera, una PC industrial común, y ponerle software encima, o cualquier software, ¿no? Que emule alguna función de red. En este caso, routear, ¿no? ¿Cuál es la ventaja acá? Que tenemos un controlador centralizado en las redes definidas por software, que lo que hace un operador, dice cambio tal cosa, y lo hacen todos los routers. Ahí hay 3, pero imagínense una red de telecom, o una red de una empresa medianamente grande que tiene, no sé, 50 sucursales, el operador configura una sola vez todos los routers para aplicar a determinada política. No es objeto de la inteligencia artificial esto, pero debía introducirlo. Primero, como que las redes definidas por software es el primer paso hacia la softwareización de las redes, a que las redes van hacia la nube, ya sea pública o privada, pero ya en el año 2003, David Clark y otros definieron lo que es el plano del conocimiento. Dice, es un sistema omnipresente dentro de la red, ¿no? Que mantiene modelos de alto nivel que se supone que debe hacer la red. Se supone que debe hacer la red es, por ejemplo, diagnosticar, mitigar fallas. Ante una falla del usuario puede saber por qué algo no anda. Hoy por hoy, cuando algo no funciona, es como una caja negra, ¿no? La idea que además de diagnosticarlo, el plano del conocimiento también permite articular esa conversación con los clientes, por ejemplo, a través de un asistente virtual, la reconfiguración automática de la red, qué sé yo, ver si hay una mejor alternativa de configuración de toda la red del telecom. En definitiva, esto lo pensó Clark hace una década y se me traba, estoy perdiendo, y surge que en última instancia tenemos nosotros el plano de control, el plano de datos, hoy en día, y el plano de conocimiento. Tenemos, ponele, todavía se está construyendo. La idea básicamente es esta. Tenemos un plano del conocimiento que mediante un algoritmo de inteligencia artificial actúa sobre la red. Tan sencillo como eso. Obviamente, el paper cuenta, de hace una década, cuenta buenas intenciones nada más. El problema es cómo llevar esto a la práctica.
El plano de conocimiento, simplemente puede haber un ser humano que tome la decisión, o la decisión se tome en forma automática. Obviamente hay un lenguaje de intención. En la palabra intención se refiere, yo quiero que hagas tal cosa, no sé, que configure la red para tal servicio. Cuando introduzco el plano del conocimiento, algunos autores hablan de las redes definidas por conocimiento. Y acá también, en el ámbito de las comunicaciones, hay muchos diferentes nombres para la misma idea. Yo me quedo con el plano del conocimiento, que es algo más sencillo, pero también podría hablar de las redes cognitivas. ¿Vamos bien? ¿Me escucha bien, Gustavo? A ver si puedes, tenés vos ahí. ¿Estoy solo? Doctor, no, doctor, siga, sí, está bien. Se lo No, escucha bien. Sí. me quedé preocupado por el tiempo, pero parece que estando dentro de la plataforma de la UTN no corre el tiempo. Claro, está bien. Bueno, ya le avisara cuando sea los No, sí, no, pero minutos, sí, no, está bien. Bien, yo entiendo que hasta ahora he tirado muchos conceptos hacia velocidad de la luz, prácticamente, pero me gustaría que les quede hasta ahora, hasta este momento, ahora seguimos ya con lo que sigue, pero bueno, todo lo que es aprendizaje automático, básicamente es, de vuelta, eso de álgebra lineal, estadística, programación, más arte. Es eso. El sentido común no existe al día de hoy, no sé si va a existir alguna vez. Y existe algo que hace que las redes, cuando yo preguntaba en esa charla hace un par de años, hace 4 años, si las redes pueden sobrevivir sin inteligencia artificial, quiero que la respuesta se la den ustedes al final de la charla, pero ya tuvieron hace la primera charla de esta sesión, un colega de Telecom le habló de las redes 5G. Las redes 5G tienen una complejidad enorme porque piensen que pueden brindar acceso a dispositivos, a millones de dispositivos, IoT, ¿no? Estoy hablando. Tiene conceptos como slicing. ¿Qué significa el slicing? Que a un mismo cliente le puedo dar 3 tipos de servicios distintos: gran ancho de banda, muy baja latencia, gran cantidad de densidad de dispositivos. ¿Y cómo administro todo eso? Es muy difícil administrar todo eso. Las redes del futuro cada vez son más complejas porque nuestros usuarios demandan servicios cada vez más complejos. No sé si es la palabra complejos, pero a ellos no les interesa la tecnología. Al usuario no le interesa la tecnología. Al usuario lo único que le interesa es el servicio. Y detrás de esos servicios, sí, cada día hay tecnologías más complejas que son difíciles de operar sin todo lo que hablamos ahora. Datos, algoritmos, inteligencia artificial, llamémoslo. Y entonces existe... Opa, le di demasiado. Disculpen, pero bueno. El concepto de IOPS, que es un camino a las redes autónomas. ¿Y qué es IOPS? IOPS es algo que la palabra viene del mundo IT, del mundo de la tecnología de informática, que es aplicar inteligencia artificial para automatizar las operaciones.
y también lo utilizamos para la parte de redes. IOPS es buscar correlación de eventos, detectar anomalías, determinación de la causalidad tenemos acá que dice, y la determinación de causalidad es todo un tema. Es todo un tema. No es tan sencillo en algunos casos determinar la causa de algo, porque yo puedo encontrar las correlaciones desde el punto de vista estadístico, pero correlación no implica causalidad. Existe toda una disciplina desarrollada por Judea Peer, llamado inferencia causal, que escapa a esta charla, pero aclaro que este es un tema que está en el cresta de la ola, en el sentido de, a Netflix, por decir algo, o a nosotros mismos con el servicio Flow, ¿cuál es la causa por la cual tengo un problema en reproducir tal video? Puedo hacer correlación, pero no tengo que hacer más cosas para saber si realmente la causa es tal variable o tal parámetro, ¿no? Obviamente acá emplea una lógica no determinista. ¿Por qué? Porque de alguna manera, como les decía antes, no tenemos un algoritmo determinístico como la programación tradicional, sino tenemos un algoritmo que se entrena con los datos obtenidos de la red, en este caso, o de los sistemas de comunicaciones. Dentro de ese entorno, y ahí de vuelta lo relaciono con la definición de Peter Norvig, donde estaba ese dibujo de lazo cerrado. Entonces se definen los agentes autónomos, ¿no? Ahí dice el libro de Peter Norvig, Artificial Intelligence, a Modern Approach, del 2013, donde tengo esos agentes autónomos. ¿Y dónde están estos agentes autónomos? ¿Qué es esto? Software. ¿Y dónde está? En la red. Está en la red. ¿Y qué es lo que hace? Tomar acciones, recibir cosas de la red, el environment en la red, y obviamente siempre hay un operador que actúa como el que enseña, como el que supervisa, que le da la intención de lo que quiere que haga la red o servicio. De vuelta, esto de la intención, a ver, si se meten en este mundo de las comunicaciones y la inteligencia artificial, van a encontrar muchas explicaciones distintas para el mismo problema. ¿Por qué? Porque, bueno, acá puedo hablar de agente autónomo y después algún otro autor, proveedor o fabricante dice, bueno, yo estoy en la automatización, traduzco del inglés, ¿no? Conducida por intenciones. Esto es porque la gente la quiere complicar. No, es porque ustedes habrán visto que el mundo de las comunicaciones existe un montón de especificaciones, normas, etcétera, etcétera, y lleva un cierto tiempo hasta que la industria termina adoptando una única definición. Hoy por hoy, IOPS es una, agente autónomo es otra. ¿Cómo vemos a IOPS? ¿Cómo lo vemos a IOPS? Es como un paso necesario para ir a las redes autónomas. Ahora voy a decir. Y acá Rakuten Mobile, que es una compañía japonesa
que empezó totalmente en la nube, o sea, empezó de cero, totalmente en la nube, con muchas cosas, con muchas partes de su red softwareizada, pretenden ser los primeros en llegar a las redes totalmente autónomas. Y hoy, muchas cosas, ¿cómo se hace? En forma manual. Un camino superior es automatizar eso. Y la autonomía es contar con agentes donde el ingeniero de comunicaciones enseñe al sistema. A veces me preguntan, ¿pero esto no quita trabajo? No. En realidad, las redes cada vez son más complejas, entonces los ingenieros que operan esto se tienen que dedicar a problemas más complejos y dejar, entre comillas, lo más simple, entre comillas, a los agentes autónomos que definí antes. Es una caja, no. No hay un algoritmo. El tema es cómo implementamos eso. El TM Forum, que es un organismo donde participamos varias empresas de telecomunicaciones, vendor, definió 6 niveles de redes autónomas. El nivel 0, la operación es manual y el mantenimiento. Y después va viendo, a medida que voy introduciendo algoritmos de machine learning, llámenlo, de inteligencia artificial, en distintas tareas, fíjense que el nivel 5, la decisión de hacer algo lo hace un software, la hace un sistema. Con lo cual se especula, yo creo que falta todavía tiempo, pero todas las... Y me tomo este minuto de descanso porque la voz da muy frío, pero les pido disculpas. Todas las empresas de telecomunicaciones del mundo están hacia este camino, a las redes autónomas. Entonces, IOPS, redes autónomas, ya hay un cierto consenso, hay un consenso en la industria de las comunicaciones de adoptar estos marcos de trabajo. Son marcos de trabajo. El problema es cómo lo desplegamos y utilizamos. Voy a pasar 4 o 5 slides, aclaro, para que vean que hay toda una actividad detrás. No los voy a explicar los slides, de hecho algunos ni los conozco porque uno no puede conocer todas las iniciativas que están dando vuelta. Y en este momento, dentro de Telecom, con mi grupo, estamos más en la parte de IOPS, algo que les voy a contar ahora rápidamente de cosas que hacemos, ¿no? Pero miren, por ejemplo, acá tenemos la ONAP, que es Open Networking Automation Platform. Hay toda una plataforma, ¿no? De colección de datos, de analítica, eventos. El tema es cómo implementamos eso. La 3GPP, que es la que estandariza, por ejemplo, 5G, la que está trabajando en 6G, y acá lo digo rápidamente, pero bueno, de vuelta, laboratorio de comunicaciones, 6G, ya no están pensando que todos los dispositivos traen inteligencia artificial. Lo dije muy sencillo. Ahora, en 5G, este plano del conocimiento lo llamaron distinto. Le pusieron otro nombre, le pusieron NWDAF, ¿no? Network Data Analytic Function. Y lo que me permite es hacer analítica de datos, tomar decisiones mediante otra capa, etcétera, etcétera.
Otra capa como cuál, como esta de Management Data Analytics Function. Otra más, existe otro organismo europeo, el ETSI, que trabaja en los temas de estandarización, de proponer estándares de telecomunicaciones, que lo llama, red de inteligencia, ¿no? Ahí lo dice. Está basado en inteligencia artificial, y nada. Lo que pasa es que el ETSI a su vez tiene algo que se llama arquitectura genérica autónoma de networking, donde sí aparece el plano de control. Yo miro esto y realmente me mareo, soy sincero. ¿Por qué lo comparto? Para que sepan que es en lo que se está trabajando en la industria, en los organismos de estandarización. Ahora, la inteligencia artificial corre únicamente, si quieren, en el plano del conocimiento, como dice acá. La ITU, la Organización Internacional de Estándares, cualquier cosa, dije, la ITU es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Tiene varios grupos. La ITU ahora tiene un grupo que, si bien es la Unión de Telecomunicaciones, tiene un grupo dedicado exclusivamente a temas de inteligencia artificial. Y después creó otro grupo hace 3 años, trabajando en el tema de redes autónomas. ¿Qué hacemos en Telecom, por ejemplo, en IOPS? ¿Qué sé yo? Tomando los parámetros, las variables explicativas y determinando cuáles son las variables explicativas del modelo de aprendizaje automático, llamado features en inglés, esos, encontrar cuáles son las variables explicativas. Tomamos unos 100 variables de los servicios de cable modem y Wi-Fi de nuestros clientes, y con esos generamos un algoritmo, aplicamos un algoritmo de Machine Learning llamado XGBoost, y mediante ese algoritmo determinamos cuáles son los clientes que nos van a llamar, o con mayor probabilidad de que nos llamen en los próximos 5 días, por problemas en el servicio. Estamos en una etapa de testeo profundo de esto, nos está dando muy buen resultado. Otra de las cosas que hacemos, acá estoy bajando un poco a tierra, ¿no? Series temporales hemos visto hace años todos, pero a través de los datos históricos de nuestras redes fija, de cable, de fibra óptica y la móvil, en realidad son 3 modelos distintos, con la misma filosofía, obviamente con features distintos, variables explicativas distintos. Con ese modelo, con ese algoritmo, con algoritmos de series temporales orientadas al aprendizaje automático, desarrollamos una herramienta que llamamos ADA, en honor a la primera programadora, Ada Lovelace, entre comillas, la primera programadora, de toda mano, a fines del siglo XIX, digo bien.
con eso, ¿qué hacemos? Planificamos cuánto va a crecer el tráfico o la cantidad de usuarios en una celda 4G o cómo va a crecer el tráfico en un nodo de nuestra red de cable. ¿Para qué? Para prever las inversiones que hacemos en el acceso. Para prever si tenemos que ampliar la cantidad de celdas, si tenemos que poner una nueva celda, una nueva torre, una nueva base de radio, etcétera, etcétera. Eso hoy Telecom lo hace con aprendizaje automático. Ese es uno de los casos. Otro de los casos es detectar anomalías cuando los tráficos, la serie temporal, tiene algún desvío dentro del modelo que aprendió, no sé, durante un año, ¿no? con el tráfico que pasaba por un enlace, eso tiene un comportamiento temporal. Si se genera un desvío, automáticamente podemos detectar ese desvío. Estos son algunos ejemplos. La planificación de la red, como se hace en forma automática, con algoritmos de aprendizaje automático, entra dentro de la categoría de IOPS. Me podrán preguntar, ¿y Telecom está con las redes autónomas? Sí. Estamos empezando, estamos explorando cómo encarar todo esto, porque eso que le acabo de decir, de que la red toma una determinación de configuración por sí sola, requiere que muchas partes de la red esté softwareizada. Obviamente, las redes 5G ya vienen con un montón de elementos softwareizados. Y se busca, en la industria se busca, que las interfaces de esas funciones de red que son software estén estandarizadas mediante APIs. O sea, interfaces de conexión. No me quiero extender. Algunas conclusiones. Acá, el tema de la inteligencia artificial, obviamente tenemos que ser equitativa, la privacidad, la confianza. Un tema de seguridad. Che, Claudio, dejaste a un agente autónomo configurando tu red 5G. ¿Qué pasa si colapsa mi red 5G? A veces cuando tenemos algún problema, que nos cortan una fibra, se nos genera todo, obviamente, nuestros usuarios se ponen mal. Ahora, si yo tengo un agente autónomo, hoy no tengo respuesta. Estamos trabajando. Hoy lo que tengo respuesta es, ¿están aplicando cosas de inteligencia artificial? Sí. En casos como los que le acabo de nombrar. Estamos haciendo análisis de sentimiento para saber si nuestros clientes están enojados con nuestro servicio. Eso no tiene mucho que ver con la red, pero vimos que tenemos que meter cosas en el negocio, en nuestros indicadores de la customer experience, o sea, de la experiencia de nuestros clientes. Me gustó esto. Esto en realidad es más que nada relacionado con ChatGPT, donde lo está desafiando a que termine el edificio. Y obviamente, dejo para que se pregunten ustedes, ChatGPT o estos modelos de gran escala, ¿los voy a poder aplicar a la red? ¿Lo voy a poder aplicar a un agente autónomo? No, en realidad todo eso. ChatGPT hablé hoy rápidamente, un poco porque es el tema de moda. De hecho, acá tengo unos slides y quiero resaltar unas cosas nada más.
pero lo que les quiero contar a todo esto es que hay un gran campo de investigación, desarrollo y de trabajo en esto de desarrollar el software de inteligencia artificial para las redes de telecomunicaciones. La última frase el desempeño es asombroso, pero cometen errores estúpidos. Estoy probando ChatGPT 4 ahora. Estamos probando también el sistema Lambda Bar de Google, pero en un ámbito mucho más enterprise, con mi equipo. Pero no nos olvidemos, no hay sentido común y no pueden planificar su respuesta. Nos engaña la fluidez. Hoy le pregunté qué es inteligencia artificial, la ChatGPT. Estaba por ponerlo acá, después dije no. No saben cómo funciona el mundo. ¿Por qué? Porque no hay sentido común. Un tema que es muy importante. La gente que, y se los dejo para que lo piensen, yo tal vez tenga una respuesta, ¿no? Esto de ChatGPT, 175.000 millones de parámetros o 1.000 millones de parámetros, es medio mágico cómo funciona, es una caja negra, ¿no? Hay un algoritmo ahí que va, viene, probabilidades. Ahora, si yo le tengo que explicar a alguien cómo funciona eso, es casi mágico cómo funciona, si bien tiene toda la matemática detrás. Porque hay modelos, qué sé yo, el modelo de scoring de un cliente, de Telecom o de donde sea, donde uno le pone un número de cuán confiable es, por ejemplo, en un banco, nada, o si tiene que tomar alguna decisión, uno busca que el modelo, el algoritmo sea explicable. ¿Para qué? Para que haya auditoría de ese sistema, para que haya un seguimiento, para quien toma una decisión. Fíjense que la gente que toma la decisión de planificar la red de acceso con la herramienta ADA, esta que les nombré, que desarrollamos en Telecom, está involucrada en cómo funciona el modelo. ¿Por qué? Porque ellos son los que toman la decisión después de decir hay que invertir tantos millones de dólares en el acceso fijo móvil. Una cosa importante que también en Telecom impulsamos, a lo que voy, perdón, acá antes a lo que voy es a lo siguiente. Estos modelos de ChatGPT 4, ¿son explicables? No. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Algo que impulsamos es, a ver, la inteligencia artificial ya está, el Telecom ya llegó. Hace un tiempo estamos trabajando en eso. Las redes no pueden sobrevivir sin inteligencia artificial. Cuando tengamos 5G van a ser muy complejas para operar. Entonces tenemos que ver este concepto que algunos autores hablan de inteligencia aumentada, hombres y máquinas trabajando juntos. Esto se dio cuenta Kasparov cuando perdió al ajedrez con Deep Blue y dijo, desarrollemos el ajedrez entre hombres y máquinas juntos trabajando. Todos los modelos de aprendizaje automático que hemos visto, digo aprendizaje automático, podría usar la palabra inteligencia artificial también, son incorrectos. Esto no lo digo yo, lo dijo un gran estadístico, pero algunos son útiles. Nosotros de la ingeniería nos han enseñado que un modelo, esto de los modelos, creo que siempre lo hemos sabido, ¿no? Pero yo nunca vi cuando
mientras cursé mi carrera, algo tan contundente como esto, ¿no? Pero algunos son útiles. Me extendí mucho más del promedio, de la media. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. No sé si alguno tiene alguna pregunta, duda. Fui medio rápido. No sé. Teníamos unas consultas, Claudio. Sí, escucho. Santillán estaba preguntando, ¿no? No lo veo ahora. Sí, ya habrá salido, digamos, ahí. Bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, alguna duda que tienen con el doctor ahí, lo pueden hacer directamente, digamos, ahí. Están muy callados. Esto de la Sí. virtualidad me... Fui claro, no sé si les dejé el mensaje. Bueno, La resolución de problemas cognitivos. acá hay una pregunta, digamos, de Carlos. A ¿Existe ver. algún limitante actual en las IA? En las IA. Todo depende del campo de aplicación, Carlos. Vamos a ir por partes, si querés. Es breve, pero todos estos modelos de gran escala de lenguaje, digo el lenguaje porque es un caso, podría ser de imágenes también. La limitante es la capacidad la limitante es, bueno, ahí me dicen por el manejo de datos y la falta de componentes a nivel mundial. Obviamente, estos grandes sistemas, ¿sí? Estos grandes sistemas que hoy está asombrando al periodismo, al público en general, necesitan una gran capacidad de cómputo. Lo conté ahí un token, 175 millones de cálculos tienen que hacer. Pero todas estas plataformas de cómputo y muchos datos. Igualmente hay estudios que dicen que con menos datos y menos cómputo podría obtener los mismos resultados. Hay toda una guerra ahora en eso. Pero te diría que la limitante es la capacidad de cómputo en ese ámbito de gran escala. Hoy no existe algo que pueda darle sentido común a esos algoritmos, no existe. Darle que te responda con sentido común. Responder con sentido común significa darle sentido común, me quedé mirando la pregunta. Darle sentido común es el sentido común que puede tener un chico al saber que si toca algo caliente se quema y el sentido común le dice que no lo vuelva a tocar, ¿no? Eso no se puede lograr. Hay todo un mundo que ya linda con la ciencia ficción y nada, eso es otro tema, ¿no? El sentido común, una sola cosa, ¿no? El manejo de datos y la falta de componentes a nivel mundial. Bueno, estas grandes empresas, los componentes que tienen son computadoras que tienen placas de la empresa NVIDIA. Son placas que se usan para juegos, pero que están optimizadas para el procesamiento, ¿no? A nivel mundial, te diría que el problema no es tanto la falta de componentes. El tema es organizarse, ¿no? El manejo de datos, existe todo un framework dentro de una compañía, al menos,
que es el gobierno de datos, cómo se gobiernan esos datos. Ahora, de vuelta, ¿cómo implementás las redes autónomas, la inteligencia artificial dentro de las redes? Las limitantes, hoy por hoy, para llegar a eso del nivel 5, la limitante, hoy por hoy, que no existe un único framework, que obviamente Huawei, las otras empresas, Nokia, etcétera, etcétera, cada uno no quiere que sus cosas sean intercambiables. Intercambiables serían interoperables, ¿no? Nada, tal vez eso sea la limitante en cuanto a la aplicación en las redes. A nivel general, te diría que es la capacidad de cómputo y de... Yo quiero... Hola. Ahora sí, acá Dante me pregunta, ¿tiene algún procedimiento para validar las decisiones que se toman en sus servicios mediante EIA? Uf, hoy se valida, primero toda la gente conoce cómo son los modelos. Entonces, si yo te digo que, por ejemplo, le digo al field service, o sea, a la gente que está en la calle, mirá, este indicador predice que va a pasar tal cosa, ellos ya saben que por la experiencia, por las pruebas que hicimos, que va a suceder. Entonces, la validación te diría que es empírica, Dante. De vuelta, vos mirás, esto es medio mágico, me hablaste de trial y error. Hace poco hubo un foro congreso donde se planteó si se frenaba a nivel mundial la IA. Esto no es algo ya, no, sí. A ver, no es irrefrenable. El Chief Scientist de Inteligencia Artificial de Google renunció hace 1 o 2 meses porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, ¿no? Ahora. Y se arrepiente de todos los aportes que hizo en aprendizaje profundo, en Deep Learning. Él, junto a 2 personas más, uno es Jan LeCun, que es el director de inteligencia artificial de Facebook, de Meta, desarrollaron a fines de los 90 todos los algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, Jan LeCun particularmente, ahora no me viene el nombre de que era el Chief Scientist de inteligencia artificial de Google, fue discípulo de doctorado de él, y tiene una visión totalmente distinta. La inteligencia artificial, esta de los modelos de gran escala llegó, te dice que el sentido común no se va a lograr por ahora. Tiene algunas otras cosas medio de ciencia ficción, pero a lo que voy es algo ya irrefrenable. A ver, Eduardo, estaba pensando en Spotify. Spotify utiliza un algoritmo súper complejo para determinar las preferencias mías. Es inteligencia artificial. Usa cuestiones de causalidad, que yo hablé ahí, que era algo medio complejo, que en realidad no. Netflix aplica un montón de cosas. Llegó para quedarse, ¿no? Lo que pasa es que ahora de golpe 10 millones de personas, no me acuerdo, en un mes o no me acuerdo en qué periodo de tiempo, se suscribieron a ChatGPT. Entonces parece, pero esto hace tiempo que está dando vuelta. De vuelta, es irrefrenable, sí. Llegó para quedarse, ya estaba, no es que llegó para quedarse. 5G, ¿por qué sería complejo? ¿Para la capacidad técnica o la capacidad? No, bueno, 5G es complejo desde el punto de vista de operarlo, ¿no? No por la capacidad de los técnicos, de los ingenieros, sino por ahí
yo en mi casa voy a poder tener, de vuelta, mediante un servicio de slicing, un acceso fijo 5G, donde tengo para todos los dispositivos IoT, para un sistema crítico de control de seguridad y no sé, de gases carbónicos en mi casa, ultra confiable, y porque tengo una familia numerosa necesita mucho ancho de banda. Tengo 3 slices. O sea, es como que tengo que administrar 3 enlaces en uno. Multiplica eso por los 6 millones de clientes, o 5, no recuerdo ahora bien, que tenemos de fijos. Si cada uno tiene 3 tipos de enlaces distintos, se nos pasa 9, es como que tenemos que administrar 9 millones de enlaces. Multiplicado que cada uno tiene una problemática distinta, es eso, ¿no? Que la inteligencia artificial es algo indispensable para poder operar. Por eso cuando se inventó 5G, ya tenía, no lo llamaron plano del conocimiento, tenía esa capa analítica. Y otros organismos, a ver, la ITU, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es la que dice, vamos a las redes autónomas. Y no lo hace por una cuestión de esnobismo, ¿no? Que la inteligencia artificial está de moda. Porque es la única forma de poder operar esas redes. La falta de sentido común, ¿lo puedo hacer complejo desde el punto de vista ético? No sé, Silvia, en el mismo sentido de la pregunta de componente. Está claro que acompaña la evolución de este software, ¿no? Pero la falta de sentido, ¿lo puedo hacer complejo desde el punto de vista ético? Es que podemos, a ver, no me imagino cómo darle sentido común a ese algoritmo. O yo no, por lo menos yo no me lo imagino. Pensá pensá en una red neuronal, deep learning, es un algoritmo que le va dando pesos, va minimizando el error y te permite clasificar imágenes a la larga. Pero ¿cómo logras el sentido común? Tampoco no me lo imagino el sentido común en estos sistemas de muy gran escala, y con el grupo mío nos tomamos el laburo un poquito de leer los papers, y te das cuenta que viene de la época de, la idea básica viene de la época de Shannon, donde calculaba las probabilidades de que el token, o sea, una subpalabra, siguiera otra. Nada, no me lo imagino, no me lo imagino ni a ese punto de vista ético. Lo que sí me imagino del punto de vista ético, si a estos sistemas hay formas de entrenarlos para que tengan sesgo, ¿no? Y en muchos casos los datos que obtienen, que chupan en forma lo bestia, para decirlo de alguna manera, vienen sesgados. ¿Cómo le quita los sesgos? ChatGPT, por ejemplo, lo quita. ¿De qué manera? Manual. ¿Qué significa manual? Hay seres humanos muy especializados en determinados temas que hacen un refuerzo del aprendizaje. No es el refuerzo de aprendizaje que hablé antes de algoritmo, pero se lo llama un refuerzo de aprendizaje humano. Las siglas en inglés son, la traducción inglesa es esa. O sea, está gastando, no sé, iba a decir millones de dólares, pero creo que es una cantidad muy grande, la gente de OpenAI y Microsoft, en darle esa visión ética, si querés, pero no es... perdón, pero no es... me colgué.
Me perdí ahí. Me perdí, no sé dónde estaba la última palabra. Porque eso por mirar simultáneamente, esto de la virtualidad, lo que hace que uno sea multitasking, no hay que ser multitasking. Y estaba viendo la próxima pregunta. Pero y voy a responder la próxima pregunta y me quedé. ¿Existe la predicción en evolución? ¿Sentido común es la palabra? Sí, Fernando. La palabra es sentido, pero no tiene. ¿Existen protocolos de rastrería en evolución? Toma la decisión. Existen algoritmos, que se llaman redes neuronales adversarias, que es como que se mejoran a sí mismos, pero atacar a los seres humanos, pero nunca lo escuché eso, ¿no? A ver, de vuelta. ¿Quién programa todo esto? Nosotros. Si yo tengo un agente autónomo, me meto en una red y hago que el agente autónomo, todos los agentes autónomos que mantienen el ruteo de llamadas de la red móvil, los tiro abajo, dejo sin servicio a Telecom, por decir Telecom, ¿no? Entonces, atacar a los seres humanos, sí, bueno. Podés hacer un software, pero no es que ataca al ser humano porque es ser humano. Hay un ser humano que modifica el software para que, no sé, entre en un sistema de fábrica inteligente donde el servicio es brindado por 5G, que hay sensores IoT, cosas de tiempo real, etcétera, etcétera. Viene algo y la ataca. Pero eso ya es un problema de seguridad, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Les pido disculpas por mi resfrío y mi voz, pero bueno, es lo que hubo hoy. Nos quería esa última pregunta que entró recién acerca de si sentido común es la palabra, Claudio. Ah, Silvia me hace preguntas difíciles, ¿no? Eso es seguirlos para que no estén sesgados y direccionados, obviamente, los algoritmos. ¿Cómo los algoritmos? No, perdón, no, Silvia, me encantan esas preguntas, ¿eh? No. Seguirlos para que no estén sesgados y direccionados, obviamente, se van a requerir más puestos de trabajo, pero muy especializados, es verdad. Yo lo dije, el ingeniero en comunicaciones, vuelvo a comunicaciones porque estamos en el ámbito del laboratorio, ¿no? Va a ser más especializado y va a atacar problemas más especializados, ¿no? Obviamente la media de la población se tiene que reeducar. Y eso es un problema. Con el resto necesitas un reskilling. A ver, hace un tiempo, y estoy discutiéndolo con gente de otros países, ¿no? Y hablándolo con quien fuera mi director hace muchos años. Si querés el nuevo ingeniero o ingeniero en telecomunicaciones, comunicaciones, tiene que tener te diría que hoy 4 formaciones fundamentales, hoy, mi punto de vista. Saber todo lo de comunicaciones, de ingeniería de telecomunicaciones, saber programación, saber sobre inteligencia artificial, al menos de qué va la cosa. Y la cuarta, que hoy se habla muchísimo, es tener empatía, tener habilidades blandas de intercomunicarse con las personas, etcétera, etcétera.
Es todo un tema. En Telecom estamos de a poquito haciendo skilling de la gente, pero coincido con vos que tal vez eso no llegue a todos, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos? Hoy una discusión en LinkedIn, casualmente con la misma foto que yo mostré, que venga ChatGPT a terminar este edificio, el edificio no lo termina, pero alguien decía, la gente de marketing va a tender a desaparecer. Yo puedo hacer una excelente campaña de marketing preguntándole a ChatGPT. ¿Por qué? Porque chupó cientos y cientos de documentos de marketing, de Wikipedia, de un repositorio web que tiene Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Si te parece, Claudio, vamos con las últimas puntitas Dale, ahí para anunciar esta charla. bien, todo muchas gracias, súper interesante. ¿Cuál es el futuro de evolución de 5G? 5G es un hecho, lo estamos implementando en Telecom. Aplicaciones con inteligencia artificial estamos haciendo también, estamos empezando a hacer, pero hay una cuestión que yo te diría que con 4G se pueden haber hecho las mismas cosas también, ¿no? Lo que pasa es que el tema de inteligencia artificial hace un par de años no estaba tan metido en la sociedad como ahora y se lo asocia mucho más a 5G. Por ejemplo, ¿qué aplicación podría ser? Todo un sistema inteligente que me esté monitoreando mi casa con 5G. Obviamente tengo los sensores, vía de vuelta un acceso fijo inalámbrico 5G. Tengo un servicio provisto por Telecom, estoy inventando, en la nube, que lo que hace, mediante todas las variables que está censando, me envía un aviso si algo está pasando en mi casa. Pero esto lo podría haber hecho con 4G también, ¿no? O lo puedo hacer con un acceso fijo. A veces con mis alumnos les cuento 5G, me dicen, pero yo todavía, con 3G soy feliz todavía. Nada. El tema es que independientemente de todo si es mejor, peor, es verdad que está preparado para más cosas. Las redes van a dejar de ser 4G por una cuestión de que los proveedores están evolucionando en sus equipos, y 5G en realidad lo que te permite, a su vez, necesitas todo un sistema distribuido en la nube, y aparece el concepto de Edge Computing, o sea, computación en el borde, que por ejemplo, vos tenés muy baja latencia, pero tenés muy baja latencia con respecto a la radio base, la antena. Con lo cual, si vos querés hacer autos autónomos, los datos los tenés que procesar cerca de la antena, porque si los procesás muy lejos, la latencia te aumenta, y un auto autónomo, un vehículo autónomo, por una red 5G, necesita latencias muy bajas. ¿Te parece que hoy alguno de los software, por decir así, que parezca más para lo que sí, o quizás se vendría un cambio? En realidad no hay un único software. Hay cientos de algoritmos implementados en Python, implementados en la plataforma de Amazon, implementados en Google. Que nada, que no sé si van a generar un gran cambio. Un poco más de lo mismo, por lo menos lo que yo siento, tal vez por el tiempo que estoy laburando en esto de aplicarlo a las redes, ¿no?
Bueno, gracias. Nada, pido disculpas de vuelta porque no era mi mejor día, pero ando medio engripado. Pero bueno, nada. Fue un placer compartir. La próxima vez iré César personalmente porque tiene más. Muy agradecidos, Claudio, por tu participación en nombre de Telcom. También agradecer a la gente del Laboratorio de Comunicaciones, estas jornadas de actualidad. Verdaderamente hoy tuvieron este contenido tan actual como es la inteligencia artificial, esta nueva ciencia informática, ¿no? Que nos viste explicar con tanta claridad y tanto detalle acerca de su aplicación en la compañía. Muchísimas gracias, Claudio. Muchas gracias, gente de la UTN, y nos encontramos cuando ustedes lo dispongan.